Muy buenos días. Qué privilegio estar nuevamente en sus hogares, en sus vehículos, en cualquier parte que se encuentre y que estén conectados a las redes sociales. Vengo a traerle hoy un tema bastante polémico, bastante importante, bastante interesante. ¿Cómo lo es los pasajes que están en Colosenses capítulo 2:14 al 2:16? Son pasajes bastante interesante que nos llevan a conocer un poco más sobre la palabra de Dios y cuál es la finalidad de esos pasajes en las Sagradas Escrituras. Somos Mensaje Fiel y Verdadero y transmitimos a través de Facebook, a través de YouTube, a través de TikTok. En TikTok, a través de mi nombre personal, Giovanni Catarí, y por Facebook y YouTube a través de Mensaje Fiel y Verdadero. Los invito a que si les gusta este contenido, puedan apoyarme compartiendo este mensaje con muchas otras personas, dándole me gusta y siguiéndome en la página de Facebook. Sin más preámbulos, vamos a entrar entonces al tema del día de hoy. Lo que Jesús clavó en la cruz, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2:14. Entonces tenemos que conocer cuál era esa acta que era contraria a nosotros. ¿Cuál es esa acta? Que hay otros textos que dicen que era la ley de la muerte. Muchos textos confusos que nos transmite el apóstol Pablo y que muchas veces son difíciles de comprender. Entonces, continuamos con la temática del día de hoy. Lo que Jesús clavó en la cruz. Hay quienes piensan que el acta de los decretos que no era contraria y que Jesús quitó en la cruz son los 10 mandamientos de la ley de Dios. Pero en realidad es esto lo que nos enseña la palabra de Dios. Lamentablemente no es así, sino que las personas utilizan estos argumentos para negar o para vivir una vida más complaciente con los deleites de la vida y decir que Cristo vino y anuló todas las leyes y entonces por lo tanto los gentiles no tienen leyes y pueden vivir una vida desordenada. Pero realmente eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios y es lo que vamos hoy a descubrir y analizar en este estudio que vamos a realizar el día de hoy. Los 10 mandamientos no son decretos contra nosotros, porque el mismo apóstol Pablo dice en Romanos 7:12 que los mandamientos de la ley de Dios son santos, son justos y son buenos. Entonces, hay una dicotomía entre esos conceptos porque mucha gente busca otros conceptos que están en la Biblia y se lo aplican a los 10 mandamientos. Otros realmente lo que hacen es que envuelven todo el marco jurídico de Dios y unen todas las leyes como si todas las leyes fueran una sola. Y así no está distribuida la palabra de Dios. La palabra de Dios no está escrita en la Biblia de esa manera como un todo, porque cada aspecto tiene cualidades diferentes y debe ser aplicada dentro de ese contexto de esas cualidades. Continuamos. La santa ley de Dios no fue quitada
ni clavada en la cruz, como muchos hoy lo enseñan. Note la palabra del Señor. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5:17. Realmente Jesús está diciendo que Él no vino a abolir ninguna ley. Él nos está diciendo que Él vino a cumplir la ley porque Él siempre fue obediente a los preceptos y mandamientos del Padre. Jesús siempre cumplió con todo lo que estaba establecido en la palabra de Dios. De hecho, dice el libro de Juan, capítulo 15, verso 10, así como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús siempre permaneció en el amor de su Padre porque siempre fue obediente a todos los preceptos en la palabra de Dios. La palabra el acta en griego se escribe hierografón, que significa el acta de los decretos. Esta palabra solo aparece aquí en el Nuevo Testamento y significa documento escrito a mano o certificado de una deuda. Esa palabra, el acta, que es hierografón en griego, es como un pagaré. Quiere decir que Jesús vino y con su sangre, Él hizo un pagaré para redimirnos de los pecados. Él pagó todos los pecados que tú y yo podamos cometer durante nuestras vidas. Y así como lo hizo conmigo, lo hizo con todos los seres humanos del planeta. Él ya pagó la penalidad de la muerte eterna. Solamente queda que tú y yo decidamos aceptar ese pagaré o no. Es lo mismo que si Dios nos da un regalo, tú y yo tenemos el libre albedrío de decidir no aceptar o recibir ese regalo. Así funciona la gracia. La gracia es gratuita, pero tú y yo debemos de aceptar el beneficio de la gracia porque es un don gratuito de Dios. Pero lamentablemente, gran parte del mundo cristiano ha decidido no aceptar la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo el texto bíblico de Apocalipsis 20:12, quienes no acepten el sacrificio de Jesús, finalmente tendrán que enfrentar este registro, serán juzgados. Actualmente dice el texto, por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Cada vez que tú y yo, amigo, cometemos un pecado, ese pecado queda registrado en el libro de la vida, en el libro de los registros de pecado. Y cuando tú confiesas tu pecado y Jesús te perdona, Él inmediatamente te borra del libro de los pecados. Es por lo tanto, a través de ese libro es que nosotros seremos juzgados por las obras que hayamos hecho o que hayamos dejado de hacer. El pecado es contrario a nosotros porque trajo la condenación, Romanos 5:18, porque nos esclaviza, Romanos 6:20, porque produce muerte, Romanos 5:12. ¿Y por qué el pecado produce muerte? Porque el pecado, cuando nosotros acariciamos el pecado, nos acostumbramos a hacer las cosas malas, por ende nos vamos apartando de Dios y lo único que nos queda cuando nos apartamos de Dios es la muerte eterna. Cristo triunfó en la cruz sobre el originador del pecado. Cuando